Bienvenidos cada uno de ustedes, Dios les bendiga. Estamos en la segunda clase de preparación para tu bautismo. Hoy vamos a hablar acerca del significado o qué es el bautismo. Hay tres cosas que necesitamos entender y saber que suceden cuando nosotros nos bautizamos. Primeramente, tiene tres simbolismos el bautismo. En Gálatas 3:27 nos dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestido. Si tú te bautizas en Cristo, el primer significado, el primer simbolismo del bautismo es que somos revestidos de Cristo. Es decir, la justicia de Dios o el amor de Dios, lo que es Cristo, es una cubierta que está sobre nosotros al nosotros ser bautizados. El segundo simbolismo es sepultar y resucitar a una nueva vida, es decir, morimos al pecado, morimos a lo que nosotros éramos, a toda la vida pasada y resucitamos a una vida nueva. Colosenses 2:12 nos dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos. Ese es el significado del segundo significado del bautismo. El segundo simbolismo es morir a lo que nosotros éramos y resucitar a una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El enemigo no puede venir a meter a tu mente, o no debe aceptar, porque va a venir a atacar y a poner pensamientos de que ¿cómo es posible si apenas ayer o la semana pasada o hace un mes estabas en tal forma, situación o algo? Hoy que estás siendo preparado para el bautismo, después de ese bautismo vas a surgir a una vida nueva. ¿Ok? Entonces es el segundo simbolismo del bautismo. El tercer simbolismo es lavarse de pecados. En Hechos 22:16 nos dice: ahora pues, ¿por qué los detenéis? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Obviamente refiriéndose a nuestra intención de abandonar los pecados y recibir el perdón de Dios a través de un corazón limpio. Lavando nuestros pecados en este momento que nosotros bautizamos es un simbolismo de que nuestros pecados son limpios, nos lava todo nuestro cuerpo, desde la mente hasta nuestro corazón. Y eso es el significado, el tercer significado del bautismo. En Romanos 6:3-4 dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Jesucristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Una vida nueva. Eso es algo que tienes que entender y tiene que marcar tu pensamiento acerca del bautismo. Nosotros tenemos una vida diferente ahora, una nueva vida en Cristo Jesús, a través del perdón de nuestros pecados, a través de nuestro arrepentimiento, a través de la sangre de Cristo. Pero el bautismo y más adelante vamos a ver que es una confesión pública de que tú tienes una nueva vida. No hay vuelta atrás, o no debería haber vuelta atrás. Si tú estás totalmente decidido, yo creo que sí, porque estás preparándote para ser bautizado, para bajar a las aguas y morir a lo que tú eras y resucitar en lo nuevo que Dios te ha planeado para ti. Entonces, nosotros tenemos que entender que el bautismo es para morir en Cristo y para así también tener una resurrección en Cristo. No solamente es ir a mojarse, ir a remojarse y salir igual el mismo pecador remojado. No, hay un cambio de vida totalmente a través de este proceso que vas a pasar. Tienes que abandonar tu pecado. No es un arte de magia que se vas a quedar en el agua. Es una decisión continua y diaria que a través del Espíritu Santo, escúchalo bien, a través del Espíritu Santo, únicamente a través del Espíritu Santo. Y lo recalco porque muchas veces lo hacemos en nuestra fuerza y pensamos, lo voy a hacer, fallé. Pero si estás fallando, si estás pecando, es porque no tienes al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que te ayuda a cumplir todas las cosas.
Por eso hasta Jesús mismo tuvo que ser bautizado y se abrió los cielos y dijo el Padre, ese es mi hijo amado sobre el cual tengo complacencia. Y después, o sea, todo sucedió después del bautismo. Su ministerio inició después del bautismo. Entonces es muy importante porque es una confesión pública que se da y tú das a conocer tu fe, no te avergüenzas de esto, no te avergüenzas de lo que tú crees, sino al contrario, tú expones a Dios a través de tu nueva vida, no a través de tus fuerzas, porque vas a terminar perdido nuevamente. Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El bautismo de agua es una confesión pública. Por medio de ella manifestamos la decisión de seguir a Jesús. A través de esto manifestamos la decisión de seguir a Jesús. Si tú has decidido seguir a Jesús, tú lo manifiestas públicamente a través de tu bautismo. Y con esto entramos a dos compromisos personales que tomas tú. Y tiene un peso real en cada una de las vidas de las personas que se bautizan si lo toman con seriedad y responsabilidad. Tienes dos compromisos. El primero y el más importante es con Dios, porque tú estás diciendo que estás decidido a seguirlo a Él a pesar de todas las cosas que vengan. El compromiso que cargas o el compromiso que firmas al entrar a las aguas del bautismo es que tú te comprometes a vivir para Dios. Y tu compromiso es con Dios. Y el segundo compromiso de tu bautismo, que es como lo decíamos antes, una confesión pública, pues es con la iglesia, con tus hermanos que te rodean en casa, en familia cristiana, príncipe de paz, en la iglesia de Cristo en general. Romanos 2:41 dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia 3,000 personas. Cuando tú te bautizas, tú te adhieres a la familia de Cristo, tú te adhieres al cuerpo de Cristo, entonces tienes un compromiso con Dios y con la iglesia de ser fiel a Dios, de mantenerte anclado a su palabra y seguir creciendo. No seas un cristiano que va y solamente va a calentar la silla de una iglesia sin dar fruto. Si hoy te comprometes a ser bautizado, es porque tienes la mentalidad y estás en el entendido de que vas a unirte a la iglesia para dar fruto, para ser de bendición, no para estar sentado yendo cada reunión solamente 10 minutos tarde y te vas 10 minutos temprano. Es un compromiso de pasión, de servicio, de amor para Dios, de entregar tu vida, de morir a lo que eras y resucitar en una nueva vida. Así es que si tú en este tiempo tienes esa mentalidad de solamente acudir o estar detrás de solamente llegando 10 minutos tarde, 15 minutos tarde, yéndote 5 minutos temprano, porque es todo lo que tienes para darle a Dios, entonces yo creo que no deberías ni siquiera estar en este lugar pensando que puedes llegar a bautizarte. No se bautiza por moda, no se bautiza porque bueno, pues es lo que sigue. No es lo que sigue. Es una decisión que tú tienes que tomar o que tú has tomado y que en esas clases de preparación te mostramos a todo lo que conlleva estar bautizado, ser bautizado. Si con esto no quiero asustarte, quiero animarte y retarte a que tu vida sea una vida transformada por completo en Dios y que lo demuestres y lo confiesas a través del bautismo. Amén. En el bautismo celebramos una nueva vida completamente. Se celebra la conversión de un pecador muerto a un resucitado en el Espíritu. El concepto de siempre haber sido una persona buena, o siempre yo no le hago mal a nadie, soy bueno, es un concepto equivocado que tenemos y muy arraigado. La Biblia nos habla que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos hemos tenido una vida de pecado por la cual tenemos que morir en el bautismo y resucitar. Hay tres textos que nos menciona lo que éramos antes. En Romanos 5:6 nos habla de lo que éramos antes y dice:
A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Primero, éramos malvados e incapaces de salvarnos. Incapaces de salvarnos. Por eso tenemos que entender la vida que teníamos y la vida nueva que Dios nos da. Primeramente, éramos incapaces de salvarnos según Romanos 5:6. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La segunda cosa que éramos pecadores, incapaces de salvarnos y pecadores. Y en Romanos 5:10 nos dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. La tercera cosa que éramos antes, éramos enemigos de Dios. Esas tres cosas vas a dejar enterrado ahí en el bautismo. Tres cosas que tú eras antes: eras incapaz de salvarte, eras pecador y eras enemigo de Dios. Esas cosas se quedan sepultadas en el bautismo y resucitas a una vida nueva. Y ahora tenemos un contraste de vida, un antes y un después. Cómo era lo anterior y cómo es lo nuevo. Cómo era lo cuando estabas en pecado y cuando estás ahora en Cristo Jesús. El bautismo celebra una vida que se recibe el arrepentimiento, al recibir al Espíritu Santo. Y en Efesios nos da una comparativa. Antes, dice en Efesios 2, del 1 al 6. Antes, en otro tiempo, estaban muertos a sus transgresiones y pecados, los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce el poder en los que viven en desobediencia. Escucha todo eso lo que eras antes. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Por naturaleza éramos objeto de que Dios descargara su ira por nosotros. Pero, ahora nos dice la palabra, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Y aún cuando estábamos muertos en pecados, por gracia, escúchalo bien, por gracia, ustedes han sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Esa es la comparación de lo que eras, transgresor, pecador, objeto de la ira de Dios. Nos manejamos por nuestros pecados, por la voluntad de quien gobierna el mundo. Pero ahora Dios, a través de su gracia, tenemos salvación y nos hace sentar a la diestra en lugares celestiales juntamente con Él. Otra comparativa, otro contraste, Efesios 2, 12 y 13. Recuerden que en este entonces ustedes estaban separados de Cristo, y escúchalo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin un Dios en el mundo. Excluidos de los pactos. Y esto quisiera que lo entendiéramos bastante, porque estar dentro del pacto es una bendición, es algo que nos mantiene seguros. Y estar fuera del pacto es algo que nos debería aterrar. Y si no lo entendemos así, yo me preocuparía. ¿Por qué? Porque el estar dentro del pacto tiene las promesas de Dios, y déjame decirte que Dios nunca ha faltado ninguna. Y Él va a estar velando por ti, Él va a estar trabajando a tu favor, Él va a estar contigo cuando estás dentro del pacto. Cuando estás fuera del pacto, estás sin nada. Estás del lado de quien siempre pierde, estás del lado del que no tiene poder, estás fuera del pacto, no tienes nada. Un ejemplo muy claro, muy poderoso que nos debería hacer entender el pacto es cuando David llega a pelear contra Goliat.
David llega a ese momento a la escena donde están sus hermanos, está el pueblo de Israel atemorizado por un gigantón que él viene y los reta todos los días. Están asustados. Pero David entendió una cosa, una sola cosa entendió David al llegar ahí y lo expresó. Y entre líneas se entiende que el pacto que Dios había hecho con Israel. Y David se expresa así: ¿quién es este incircunciso que está amedrentando a los ejércitos de Dios? ¿Qué significa que él haya dicho, quién es este incircunciso? Él está diciendo, ¿quién es este que está fuera del pacto? ¿Quién es este que no tiene a Dios de su lado? ¿Quién es este que está fuera de las promesas de Dios? ¿Quién es este que no tiene lugar para recibir el apoyo de Dios? Eso es estar fuera del pacto. Y alguien que está en el pacto lo entiende, y David lo entendía. Dijo, ¿quién es este que se atreve? Este incircunciso, fuera de pacto, que no tiene respaldo, que no es nadie porque no tiene pacto. Y sabemos el final de la historia. Con sus palabrerías, Goliat quiso asustar a David. Y David dijo, mira, por más que tú hables, parafraseando, ¿verdad?, yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso. Y tú estás fuera del pacto. Y murió Goliat. Porque no tenía pacto, no tenía que respaldar, no tenía nada. Fuera del pacto no teníamos nada. Y así éramos antes en el pecado. Vivíamos fuera de lo que Dios es. Ahora vivimos dentro de lo que Dios es. Por eso es tan fuerte el versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo decimos como si fuera un rezo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece para... No. Si entiendes realmente el trasfondo de ese versículo, tú vas a necesitar y desear y anhelar y estar viviendo en Cristo para poder hacer todas las cosas. Amén. Es el contraste de nuestra nueva vida. Efesios 5:8, porque ustedes antes eran la oscuridad, pero ahora son la luz en el Señor. Y cierra diciendo, vivan como hijos de luz. Vivan como hijos de luz, ya no más en tinieblas. Tienes que ser el reflejo de Dios, una luz en este mundo oscuro. Y sabes, no sé si te ha pasado que te despiertas en la mañana, todavía es de madrugada, está todo oscuro y prendes el foco. La luz, cuando está gente en oscuridad, molesta, porque es un cambio repentino, porque es algo que es lo contrario. Así debe ser tu vida de ahora en adelante que eres bautizado. Tiene que ser un cambio radical que moleste a los demás, a los que están perdidos, a los que están en pecado, para que la luz entre a ellos. No que lo moleste por ser algo fastidioso, porque sigues con tus bromas pesadas, porque no, porque la luz de Cristo está en ti. Por eso tienes que ser fastidioso, tienes que ser molesto para los que están en la oscuridad, porque tú reflejas la luz de Cristo. La gente nos ve diferente y a veces sufrimos por hacer lo bueno y no lo malo. Muchos de los recién convertidos se quedan sorprendidos frente a todo lo que los comentarios negativos que se presentan de parte de amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo. Y eso empieza a marcar y a sacar dudas en su mente. Y hasta el punto de llegar a preguntarse si tomaron una mala decisión. ¿Por qué? Porque tú eres muchas veces eres uno entre los 10 compañeros del trabajo. Porque eres el único en tu familia. Entonces son 5 voces, son 3 voces contra una. Pero déjame decirte que cuando estás en plena oscuridad, la más mínima luz puede cambiar el entorno. Si estás en plena oscuridad, prendes un cerillo, una mechita de cerillo, te puede dar claridad para seguir avanzando. Entonces no caigas en eso en tu mente de si has tomado una decisión correcta. Has tomado la decisión correcta porque estás dentro del pacto, te introduciste al pacto. Cuando decidimos seguir a Cristo, la gente nos ve diferente.
Pero te voy a regalar estos 2 versículos para que te enfoques cuando sientas ese problema, esa situación en tu corazón. Primera de Juan 3:1 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no le conoció a Él. A Jesús no lo conocieron, no te van a reconocer a ti. No van a querer reconocer que tú eres lo mejor que puede tener este mundo a través de Jesús. Así es que cuando tengas eso en tu corazón, que empieces a escuchar voces, ve a 1 Juan 3:1. Y si no lo reconocieron a Él, no te preocupes si no te reconocen a ti. Segundo versículo, 1 de Pedro 3 y 4. 1 de Pedro 4, 3 y 4, perdón. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agradaba a los incrédulos, entregando al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran a ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultarán. Cuando vean el cambio radical que Dios ha hecho en tu vida, no por tus fuerzas, porque Dios lo ha hecho en tu vida, y vean la firmeza y tu anclaje en la roca que es Cristo Jesús, ellos te van a insultar, te van a decir de cosas, van a querer cambiar, pero poco a poco, cada uno de esos que te insultan van a empezar a acercarse a Jesús a través de tu vida. Los que hoy empiezan a insultarte, tarde o temprano van a atravesar un problema, una situación, y saben que aquí van a voltear a ver, te van a voltear a ver a ti. Porque estás anclado, estás firme, tienes paz, vives con gozo, y ellos van a querer tener lo que tú tienes. Pero si tú empiezas a ceder, si tú empiezas a ser de los cristianos de la secreta, créeme que no vas a tener muchas victorias en tu vida. Hay 2 tipos de sufrimiento cuando conocemos a Jesús. El ejemplo de Moisés. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros o pasajeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés entendió que estar en un palacio no era tan provechoso como estar haciendo la voluntad de Dios, a pesar de que el sufrimiento con el pueblo de hebreo en Egipto era bastante, pero él prefirió y él entendió que el oprobio por causa del Mesías, de Jesús en nuestro tiempo, era mejor, era mayor riqueza que estar en un palacio. Y en los primeros cristianos, dice, recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al indulto y a la persecución, otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. Eso nos habla en Hebreos 32, 33. Sí hay sufrimiento, sí hay dolor, pero tenemos que entender que si es por causa de Cristo, la Biblia nos enseña que en el mundo tendréis aflicción, pero dice confía, yo he vencido al mundo. No tenemos que estar batallando, luchando solos, tenemos que luchar con el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, no con el Espíritu Santo. Y vale la pena soportar los tiempos de prueba. Primera de Pedro 5, versículo 5 al 10. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir por diversas pruebas, por un tiempo, es el versículo 6. 2. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Y después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará más fuertes, firmes y estables, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento.
Primero nos dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte en su debido tiempo. Y después de haber sufrido un poco, Dios, el Dios Todopoderoso que los llamó a su gloria eterna, no a un propósito que va a durar 80 años, 90 años en tu vida eterna, sino un propósito eterno, Él te hará más fuerte, te hará firme y te establecerá. Y entendamos que no solamente sufres tú o sufre alguien más, sufrimos todo el cuerpo de Cristo sufre porque no desea, este mundo no quiere que la gloria sea establecida en esta tierra. Entonces nos atacan. Así que ánimo, siempre existirá la lucha, pero tendremos a Dios de nuestro lado. Así es que en este tiempo, en esta clase, quiero cerrar con esto. Este paso que acabas de dar es un paso de compromiso, un paso de cambio, de transformación y de fe que te traerá gozo, alegría, paz, pero también pruebas, tribulación, angustia, sufrimiento. Tú decides cómo tomarlo, cómo confrontarlo, cómo vivirlo, en tus fuerzas o con el Espíritu Santo. Así que a través de estas lecciones, prepara tu corazón y prepara tu espíritu para cuando vayas y te sumerjas a esas aguas, todo lo que tú eras quede ahí y todo lo que Dios es sea establecido sobre tu vida al salir de esas aguas. Dios te bendiga y esperamos con el resumen que te lo me enseñes a tu mentor, a tu líder de esta clase. Dios te bendiga.